Bueno, dicho eso, vamos a continuar con el tema. Rotaciones y conservación de la cantidad de movimiento angular. La clase pasada habíamos terminado de ver toda una serie de propiedades respecto al cálculo del momento de inercia, con un par de teoremas que nos permitían a nosotros concretamente decir, bueno, yo tengo la información de la inercia de un objeto respecto a su centro de masa. ¿Qué ocurre si a mí se me antoja poner un clavo, fijar un nuevo eje en otro lugar y ese eje es paralelo al que previamente determiné y que pasaba por el centro de masa? Bueno, en esos casos podríamos aplicar el teorema de Steiner, que básicamente me dice que toda vez que yo me alejo del centro de masa, la inercia debe crecer, ¿tá? De hecho, simplemente sumando la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos y la masa en cuestión, podemos corregir el momento de inercia. Eso por un lado. Luego, si las figuras eran planas, habíamos visto otra propiedad interesante que nos permiten cambiar la orientación de los ejes. O sea, no son teoremas análogos, son complementarios, pero únicamente se puede aplicar en el caso concreto que en la dirección del eje Z el espesor de la figura es muy pequeño. Así que en el caso de una moneda, no de un cilindro, vamos a poder aplicar ese tipo de transformación y, por ejemplo, eventualmente cambiar la orientación de los ejes, ¿tá? Porque me está básicamente estableciendo una relación entre distintas direcciones del espacio a la hora del cálculo del momento de inercia. Avanzamos un poco más, vimos las características de expresar el momento angular para un rígido en distintas situaciones, cómo describir correctamente lo que íbamos a llamar término orbital y lo que íbamos a llamar término de spin. Lo que cambiaba respecto al comienzo de la bolilla era la forma en la cual íbamos a referenciar el L, el momento angular, respecto al centro de masa. En la jerga más coloquial, el término de spin o de giro sobre sí mismo. Repasando brevemente el resumen de fórmulas, yo les había dicho que, bueno, al comenzar acá el tema, habíamos visto que el L para un sistema de partículas tenía la parte orbital y tenía también la parte de spin. Lo que vimos la vez pasada es que la parte de spin se puede escribir como el producto de inercia, y por eso trabajamos con él, multiplicado por la velocidad angular, ¿tá? Así que esa es la única diferencia del trabajo del rígido en comparación con simplemente un sistema de partículas, la forma en la cual íbamos a expresar la correspondiente componente de momento orbital, de momento angular respecto al giro sobre sí mismo, simplificado al producto inercia por velocidad angular, inercia rotacional por velocidad angular, recordando y emulando lo que era la analogía fuerte del término de momento lineal como masa inercial por velocidad lineal, ¿tá? Así que eso fue un poco lo que terminamos de ver. En el práctico esta semana del taller ustedes están trabajando cómo escribir el L en distintas situaciones, incluso planteando la conservación del momento angular para una serie de casos en los que se puede conservar o no la energía. Así que bien, en eso habíamos terminado la vez pasada. Simplemente voy a dar un complemento más respecto a esto para completar el esquema respecto de las analogías entre lo que es traslación y lo que es rotación. Energía rotacional, ¿tá? Nosotros la forma más simple para la traslación de una cierta partícula, nosotros podíamos definir como que la derivada del trabajo, el trabajo diferencial, era igual al producto de fuerza por desplazamiento, ¿tá? Fuerza lineal por desplazamiento lineal. Pensando en la analogía traslación-giro, lo que a mí me genera capacidad de giro para un determinado objeto es el torque, ¿tá? Así que no es muy loco pensar que el trabajo asociado a la rotación se puede expresar como ese factor que genera giro, torque en este caso en analogía con fuerza, multiplicado por el análogo a la traslación en la parte rotacional, que es el giro, ¿tá? Es decir, a fuerza le corresponde el torque, a desplazamiento le corresponde giro. Y bueno, allí
Yo simplemente, para no tomar mucho tiempo, lo pueden ver extendido tanto en las transparencias como en los videos de 2019. Vamos a expresar la expresión del diferencial trabajo como torque por dθ, es R cruz F. Vamos simplemente a hacer un cambio de orden para tratar de que el F me quede a la izquierda, para llegar a la expresión de F por desplazamiento. Recuerden que el producto vectorial, ¿verdad? Si yo intercambiaba el orden de esos vectores, cambiaba el signo, ¿no? No era conmutativo, era anticonmutativo. A cruz B es menos B cruz A. ¿Tá? Así que si doy vuelta F cruz R, tengo que multiplicarlo por menos para que me quede con la igualdad anterior. Luego, simplemente utilizando un producto notable de álgebra, ¿tá? A cruz B punto C se puede demostrar que es A punto B cruz C. Así que, fijando allí la analogía, tomando F como A, R como B y dθ como C, podemos ver que podemos expresar la función anterior como F punto R cruz dθ. Y recordando este signo de menos, que para un producto vectorial, ¿verdad?, lo puedo utilizar ¿para qué? Para dar vuelta al orden, obtenemos esta expresión que está acá. Donde, bueno, F está claro, punto también, la cuestión es quién es dθ cruz R. Dθ cruz R, lo que acabamos de ver es esto, que esto es F punto. Esto no va a ser ni más ni menos que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a tener mi trayectoria circular, voy a tener la posición al inicio, luego voy a tener la posición final. En ese caso, lo que voy a tener es un desplazamiento angular. Como todo vector infinitesimal, ¿verdad?, se puede representar como un vector. Regla a la mano derecha. Pongo la mano con los dedos apuntando en el sentido de giro, así que el vector de θ, al igual que el omega, sería justamente a lo largo de esta dirección. Y como ese de θ y R son justamente dos productos que son perpendiculares los dos vectores, ¿tá? Si cambio el plano de proyección, pueden ver el de θ quedaría así, expresado vectorialmente. Este era el R, ¿tá? De θ cruz R, ¿verdad? Son dos vectores que están en el plano de proyección. Así que el producto cruz es un vector perpendicular al mismo, que va a estar a lo largo de esta dirección, es decir, acá, cuyo módulo, obviamente, es de θ por R, y esto no es ni más ni menos que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque esto es el arco de circunferencia, ¿tá? Este pedacito que está acá. Recuerden que yo acá lo dibujé grande, pero esto es infinitesimal, es muy pequeñito, ¿tá? De θ por R o R por seno de diferencial θ es lo mismo en este nivel de aproximación. Así que, como estamos viendo allí, estamos obteniendo la tangente a la circunferencia. De módulo, arco. Por ende, ¿qué es eso? El desplazamiento que tiene la partícula en este movimiento circular. Así que con eso, este es el arco de la circunferencia, y nos va a quedar fuerza por desplazamiento, y volvemos entonces a recuperar la expresión original para la masa puntual, ¿tá? Así que tratar a la rotación, el trabajo de una determinada fuerza que produce giro, como el producto del torque multiplicado por el desplazamiento angular, es entonces una manera válida de tratar la energía tal como la conocemos, ¿tá? O sea que una manera distinta de poder analizar la energía en términos rotacionales. Insisto, la correspondencia es fácil, ¿tá? Momento lineal, momento angular, inercia traslacional, inercia rotacional, fuerza, torque, desplazamiento lineal, desplazamiento angular. ¿Está claro?
Bien, eso por un lado. Bueno, eso se puede aplicar a cualquier cuestión, esto es simplemente otra analogía fuerte, así como la fuerza de un resorte es menos K por X. Si yo agarro un alambre del cual pongo a girar, no es este caso, pero simplemente para que vean la situación, el disco, ahí va. Si esto no fuese un hilo, fuese un alambre acerado o una varilla, yo lo muevo a un determinado ángulo, la varilla va a querer volver a su mismo lugar, ¿no? Entonces, toda vez que yo lo saque de la posición de equilibrio, el sistema va a restaurar, ¿no? Giro para un lado o giro para el otro. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, se puede expresar que el torque, porque acá no hay traslación, hay giro únicamente, se puede expresar como una constante kappa, para diferenciarlo del K hookeano, por el ángulo, ¿no? Cuando el ángulo es distinto de cero, el ángulo de equilibrio, va a aparecer un torque restaurador. Cuando giro hacia la izquierda, él va a querer rotar a la derecha. Cuando giro a la derecha, él va a querer rotar hacia la izquierda. ¿Tá? Entonces yo podría, utilizando la misma analogía que hicimos en energía, definir una energía potencial rotacional elástica, como menos el torque por d θ. ¿Tá? Menos por menos más, K por θ de θ es K por θ cuadrado sobre 2. O sea, llegamos a una expresión de energía potencial elástica rotacional. ¿Tá? Es un ejemplo bastante trivial, se los damos a veces en algún ejercicio para que lo contemplen de esa forma. ¿Está bien? Pero más importante que este término es otro, que es el cinético. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero expresar la energía rotacional? De vuelta, pensemos en analogías. Energía cinética rotacional. Yo sé que la energía cinética traslacional, sub T, es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, un rígido que gira, se podrán imaginar que no es muy loco pensar que la energía rotacional es la inercia en torno al eje multiplicado por la velocidad angular al cuadrado sobre 2, ¿no? De vuelta, masa, inercia, velocidad lineal, velocidad angular. ¿Cómo se demuestra? Eso es, si se quiere, bastante sencillo. ¿Tá? De vuelta tomemos el disco que nos planteamos la clase pasada. Dibujemos un eje que pasa por allí. Digamos que este rígido está girando con velocidad angular omega de esa forma. ¿Por qué es tan conveniente plantear la rotación de esta forma? Porque yo no sé cómo expresar la energía cinética de ese cuerpo, a priori. ¿Tá? Vamos a ver justamente que podemos llegar a esto, pero si yo no supiera, ¿qué haría? Lo que decimos siempre en física, ¿no? Cuando el problema es grande y no sé a quién ponerle qué, dónde pongo la fuerza, cuál es la masa, vamos a lo que sí sabemos hacer, que es tratar la masa puntual. Es dividir el elemento rígido en pequeños elementos infinitesimales, ¿no? Definir la posición de cada uno de esos elementos infinitesimales, R. Esto es un diferencial masa o un delta masa. ¿Está bien? Ese punto, por las características del movimiento, tiene una velocidad traslacional, ¿no? Yo agarro un disco o cualquier elemento, por más que gire, ¿tá? En torno al eje que ustedes quieran tomar, ustedes marcan un punto como ahí el punto 2, solo miren el punto 2, ¿no? Hace una trayectoria circular, pero ese punto yo le puedo calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿no? A un punto yo le puedo hallar la velocidad. Ahora, la velocidad del punto 2 no es la misma que la velocidad del punto 1, no es la misma que la velocidad del centro de masa, porque la distancia del eje es distinta. Entonces, yo a un punto le puedo asignar energía. Esta velocidad, además, es un momento circular, es una velocidad tangencial. Tiene un vínculo respecto al radio perpendicular. ¿Ve? Es omega cruz R, ¿no? Lo aprendimos en movimiento circular. Por lo tanto, el módulo de B es el módulo de omega por R. Entonces, a ese elemento yo le puedo calcular la energía cinética. Sería la masa, porque es un punto, sobre 2, por su velocidad al cuadrado. Por lo que acabamos de ver, esto sería delta m sobre 2 por omega por r al cuadrado, ¿tá? Con lo cual
me queda omega al cuadrado sobre 2 por delta m por r cuadrado. Esto lo puedo hacer tan chico como yo desee para obtener un diferencial k, que será un diferencial m sobre 2 por omega al cuadrado por r cuadrado. Y si yo quiero sumar el aporte de ese pedacito, de este o de este, simplemente aplico la integral. ¿Está bien? En esa integral, además, la velocidad angular es la misma, ¿no? Este punto sufre omega, este punto sufre omega, ese punto sufre omega. Así que esto puede salir para fuera de la integral. Con lo cual, la energía cinética rotacional, resultado de esa integral, va a ser un medio de la integral de r cuadrado en dm multiplicado por omega cuadrado. ¿Y la integral de r cuadrado en dm quién es? La inercia. Así que, de vuelta, pensar en las analogías no está mal. De hecho, nos va a salvar muchas veces las distintas situaciones. ¿De acuerdo? Así que bueno, con eso más o menos sabemos cómo escribir el momento orbital, cómo a la energía le podemos identificar las componentes. Recuerden que todo esto se debe al famoso ejemplo que hicimos al principio del tema, cuando dijimos, bueno, ¿cómo es la trayectoria de un boomerang o de un rígido tirado al aire? ¿Está? Yo puedo ahí separar dos componentes, lo que hace el centro de masa y su trayectoria, y lo que hace el sistema girando con velocidad angular en torno al centro de masa por un sistema libre. Entonces, ¿sabes cuánto es la energía cinética de este rígido? Y este rígido va a tener una vez centro de masa, entonces va a tener una componente cinética traslacional y va a girar en torno a su centro de masa y va a tener una componente de energía cinética rotacional. ¿Esta quién va a ser? Va a ser m por v centro de masa al cuadrado sobre 2. ¿Y esta cuál es? Por lo que acabamos de ver, un medio de i, este cuerpo gira en torno a su centro de masa por omega al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, con dos sumandos, resuelvo la energía cinética de un cuerpo complejo. ¿Está? Separo en dos. ¿Está? La mecánica de Landau, que nos permite hacer esto para un rígido. A ver, esto se puede demostrar, ¿está? No lo estamos demostrando. La demostración es bastante compleja y no vale la pena. ¿De acuerdo hasta acá? Así que hasta acá llegamos demostrando las analogías fuertes para escribir todo lo que sabemos hasta ahora, en términos de momentos, lineal angular, y en términos de energía cinética. ¿Está? Para terminar de ver, ya lo que han tenido taller lo han manejado al nivel del práctico, ahora lo vamos a recapitular, vamos a discutir una cosita más y vamos a seguir adelante. La idea nuestra es tratar de poder plantear la conservación del momento angular en una determinada situación. ¿Por qué? Porque bueno, nos va a permitir, como hacemos siempre con los balances, si bien la cinemática y la dinámica me permite a mí hallar la posición, velocidad y aceleración de un objeto en instante inicial y final, tengo que pasar siempre por la trayectoria que el cuerpo describe, ¿no? Es trayectoria dependiente, es determinista, ¿no? La cinemática y dinámica newtoniana. Los balances me permiten a mí obviar el camino intermedio y vincular información del inicio al final. Plantear un balance, ¿no? Para evitar resolver, por ejemplo, una ecuación de movimiento. Entonces los balances son buenos, nos salvan la vida. Lo que les recomendamos siempre a ustedes. Un problema no les conviene arrancarlo de por sí por dinámica. Puede ser muy trabajoso. Quizás por energía, si se puede. Quizás por momento lineal, si se puede. Quizás por momento angular, si se puede. Planteo la situación y obtengo la información que me están pidiendo. ¿Está? Así que es un tema de conveniencia. Entonces, cuando vamos a, de alguna manera, plantear la conservación o no del momento angular total para un sistema de partículas, voy a tener que sumar el momento angular de cada una de las componentes que lo hacen. ¿Tá? La pregunta es, como hacemos siempre, ¿qué es lo que tiene que pasar para que yo diga que el momento angular de un sistema sea constante?
conservación del momento angular. Y para eso, de vuelta, analogías y volver a la definición. Para que se conservara P en un sistema, no tenía que haber fuerza externa o choque instantáneo, ¿no? Así que en esas condiciones podríamos decir que el P del sistema era constante. ¿Está bien? Para el caso de giro, de rotación, va a haber un torque externo respecto a un punto. Vamos a escribirlo correctamente. El torque externo respecto a un punto es la derivada del momento angular respecto a ese punto. Y si es cero, entonces el L respecto al punto es constante. O sea, no tiene que haber torque. Y recuerden la magia de todo esto. Si acá hay fuerza, marchamos. A no ser que sea instantáneo, el P no se va a conservar. Pero el torque, como el torque, se calcula como R cruz F, puede haber fuerza. Pero si yo elijo y tengo la opción de elegir la posición, yo puedo anular el torque de la fuerza y hacer que el momento angular se conserve. O sea, puede haber fuerza neta y así todo el momento angular conservarse. Porque acá lo que tengo que mirar, ¿qué es? El producto de posición por fuerza. ¿Está claro? Así que bien, esa es un poco la cuestión. Yo puedo tomar mi sistema de partículas, puede incluir un rígido, ¿tá? Calcular todos los L respecto al punto O, ¿tá? Con su R, con su velocidad, con su masa y demás, ir MI, ¿tá? Acá R, B, MI por B y sumarlas. Lo importante para que cada una de estas cosas existan, pueden haber fuerzas mutuas, pero si esas fuerzas mutuas generan torques mutuos y están dentro de esta bolsa, el torque que hacen esas dos fuerzas se van a anular y lo único que va a mí quedarme es lo que puede venir de afuera. ¿Tá? Entonces, de vuelta, al igual que ocurría con las fuerzas internas en el caso de momento lineal, para el caso de momento angular, si hay torques internos, van a cumplir acción y reacción las fuerzas, se van a compensar esos torques y lo único que a mí me va a importar es que no provenga ningún torque externo al sistema. ¿Está bien? Así que si la sumatoria de torques externos al sistema es 0, entonces el L respecto al punto O es constante. ¿Está claro? Lo mismo que hablábamos de la parte de fuerzas. Y un ejemplo bien claro, bueno, en la parte de momento angular hay muchísimos ejemplos del día a día en el que nos encontramos con esto, ¿no? El primero de ellos es la silla de oficina, la silla que puede girar sobre sí mismo, ¿no? Imaginen que nos sentamos en una silla de oficina, ¿tá? Y bueno, extendemos los brazos y empezamos a girar. Imaginen que la silla no tiene fricción, que obviamente tiene, pero está bien aceitada, despreciamos su efecto. ¿Qué es lo que pasa si una persona está girando con los brazos extendidos? ¿Qué pasa con la inercia ahí? Bueno, yo soy un cilindro un poco macizo, ¿no? De torso, con un par de brazos cilíndricos finitos, ¿no? Perpendiculares. Inercia de varilla, inercia de un cilindro, por decirlo así. Cuando yo cierro los brazos sobre mí, ¿qué pasa? La inercia total mía, no importa cuál era la inicial, va a ser más baja, ¿no? Porque estoy acercando la masa al eje de giro. Entonces, ¿qué pasa con la inercia cuando hago esto? Disminuye. ¿Y la inercia qué es? I por omega, ¿no? Y grande por un determinado omega inicial. Cuando yo hago así, ¿qué pasa con mi inercia? Baja. Entonces, si el omega es constante, el L no se conserva, ¿no? I por omega va distinto antes y después. ¿Qué tiene que hacer el sistema para que el omega, para que el L se mantenga constante? Tiene que cambiar, tiene que aumentar. Entonces, hagan el ejercicio, si tiene una silla de oficina, y van a ver que cuando ustedes cierran los brazos, gira más rápido, extiende los brazos, se frena. Cierran los brazos, gira más rápido, ahora no se está. El ataque se frena. ¿No? Que es el principio de funcionamiento, además, no funcionamiento, sino que de los patinadores, ¿no?
Lo que hace un patinador al arranque no es curioso. El tipo busca desplazarse los primeros pasos para ganar traslación, para ganar velocidad, para luego saltar y quedar girando sobre su eje. O sea, gana m por b, momento lineal, por una distancia grande, para luego acercarse a su eje de giro y convertir todo ese momento angular traslacional en momento angular de giro sobre sí mismo. Ahí. Esa primera parte del giro, de vuelta, una varilla vertical y una varilla horizontal. Ahí obviamente está el torso para un lado, las piernas para el otro, la inercia es grande. Fíjense la velocidad a la cual gira, ¿no? Pero cuando la persona empieza a cerrar la masa sobre el eje de giro, ¿qué pasa con la velocidad angular? Tiene que aumentar para que se conserve el L. Cuanto más cerca ponga la masa sobre el eje de giro, más rápido va a ser. Si extiende los brazos, aumenta la inercia y se frena. ¿Tá? Así que eso es consecuencia de la conservación del momento angular. A mayor inercia, menor velocidad angular. A menor inercia, mayor velocidad angular. ¿Por qué digo que acá el L se va a conservar? Porque hay fuerza externa, está el peso, pero está sobre el eje de giro, no afecta al torque. Lo que puede afectar el giro, ¿qué es? El rozamiento que tenemos con el piso. Pero el piso es hielo. Hay fricción, pero es muy bajita, ¿no? De hecho, ¿cómo minimizamos en la pista de hielo el patinaje? Bueno, utilizando un arco. Y eso es química, no es física. ¿Tá? ¿Por qué el arco de un patinador es tan finito? Para que la presión que ustedes van a ejercer sobre el hielo sea mayor. Si nos movemos el diagrama de fases, convertimos el hielo sólido en hielo líquido. Entonces, una mini capa de líquido va a disminuir la fricción que vamos a tener respecto al piso. O sea, no sirve un patín con superficie grande, porque la presión es baja. Justamente se busca que el arco sea fino, como un cuchillo, como una cuchilla, para que la superficie sea más baja, fuerza sobre área, presión, la presión crezca y entonces nos movamos en el punto triple y simplemente por peso cambiemos el estado de agregación del agua para pasar de sólido a líquido. Y con eso reducir la fricción. Lo podemos hacer en rueditas también, ¿no? Pero no es lo mismo, me parece. Así que bueno, ese es un claro ejemplo de conservación del momento angular. Y hay muchos ejemplos más. Ahora simplemente vamos a tomar el ejemplo que está allí en la transparencia. ¿Tá? De vuelta, vamos a tomar simplemente la persona sentada sobre su eje principal. Está sentada en un asiento que puede girar libremente, o sea, no hay fricción. Entonces, como no hay fricción, vamos a decir que el torque de la fricción respecto al eje es 0. Entonces, lo que acabamos de decir, el L respecto al eje es constante. Entonces, vamos a tomar a la persona. En primera instancia, si quieren ver el efecto mayor, obviamente tienen que tener un cambio de inercia grande. Para eso, bueno, si tienen pesas en su casa, pueden tomar justamente las pesas lo más alejadas del eje para contribuir al aumento de la inercia, para que luego, cuando los ponen sobre su propio eje, el cambio, el delta I, sea mayor. ¿Tá? Así que bueno, esa es la situación inicial, con un determinado I0 y con una determinada velocidad angular inicial. Y luego, si lo que hacemos es juntar los mancuernas ahí respecto a la persona, cerrando entonces la masa, juntándola sobre el eje de giro, vamos a tener una nueva inercia, no importa cuánto, es más baja, y eso va a hacer que la velocidad angular final tenga que ser distinta, concretamente más grande que la inicial. Entonces, como el L, acá no hay traslación, solamente hay giro, lo puedo escribir respecto al eje Z, ¿no? Como I0 por omega 0 en Z, y esto va a ser igual al L final respecto al eje, que es I final por omega final en Z. ¿Tá? Y por omega constante. Se tiene que conservar el L porque estoy considerando ausencia de torque. En este caso,
Entonces, I0 por omega 0 es I final por omega final. Conclusión, el omega final en módulo es I0 sobre I, o sea, es la relación de inercias multiplicados por la velocidad angular inicial. O sea, cuanto más grande sea entonces esa diferencia de inercias, mayormente potenciado va a estar ese factor de incremento de velocidad angular. ¿Está bien? Sí. ¿El torque qué fuerza da por uno? Imagínate que si vos estás, fíjate que este es tu eje. Imagínate que vos estás caminando agarrado por un palito a un eje de giro de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Eso es una masa que está describiendo esta trayectoria circular. Si vos dejas de caminar, te impulsás y simplemente patinás, así, ¿no? Vos vas a tener que tu velocidad va para ese lado y vas a tener una fuerza de rozamiento para atrás. Entonces vos te estás desplazando en esta circunferencia de esta forma y el rozamiento te está jorobando en todo ese trayecto. Entonces fíjate que respecto al eje que tenés, tengo una fuerza en esta posición. Traslado el radio vector sobre la masa, acá tengo la fuerza de rozamiento, hago el producto cruz, justamente tengo un torque de rozamiento que es entrante, que contribuye justamente a frenarme esa velocidad inicial que yo puedo llegar a tener al giro. ¿Se entiende? Cualquier fuerza o torque que tengas. Por lo general el eje lo que termina pasando es que eso tiene un roulement. Ese roulement podrá estar o no aceitado. Entonces cuando vos tenés el giro tenés un torque que vendría a ser el torque del rozamiento multiplicado por la velocidad angular de giro. Hay algo que hace superficie sobre el eje de giro que te lo va frenando. Que a veces no podemos escribirlo como una fuerza por una distancia, simplemente hablamos de torque de rozamiento, que te lo hace frenar. Acá es un caso particular de una fuerza a una distancia que es capaz de producir un torque de rozamiento negativo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Así que bueno, ejemplos en los cuales se conserva el L, ¿está? Y esto lo voy a pasar rápido, a veces me detengo mucho con la caída del gato. Porque el gato es un caso loco, ¿no? El gato gira en el aire. Si nosotros no tiramos del aire, bueno, lo que hacen los clavadistas que saltan y que giran, de hecho, los saltos mortales, las personas pueden girar más rápidos, o sea, pueden hacer las que le llaman vueltas mortales, etcétera, cuando reducen su inercia para girar más rápido y cuando quieren frenarse y entrar derechitos se estiran. Pero es porque se impulsaron al salir del trampolín y generaron un torque. Hacen una normal respecto al piso, tengo mi centro de masa, tengo una fuerza, una distancia, genero un torque inicial. Entonces ahí obviamente la persona puede generar una velocidad angular inicial. Pero una vez que estoy en el aire es constante para la persona. Eso le pasa a cualquier cuerpo, incluso el gato. ¿Por qué? Bueno, yo dibujo así los gatos, ¿está? Acepto críticas, no tengo ningún problema. El gato está en el aire, despreciemos el rozamiento. ¿Cuál es la única fuerza que el gato va a sentir? El peso. ¿Dónde le pongo el peso al gato? Su centro de masa, ¿no? Cuando un sistema está libre en el aire, ¿dónde dijimos que iba a girar? ¿En torno a qué eje? ¿Que por dónde pasaba? Por el centro de masa. Entonces la pregunta ¿hay torque respecto al centro de masa? Entonces, esto es cero. Entonces el L respecto al centro de masa es constante. Si yo agarro el gato de las patas y lo suelto, ¿está? Obviamente que esto está avalado por la Comisión Honoraria de Experimentación Animal. Es un chiste, ¿está? Es un video de Vericitacium que es muy recomendable. Lo hemos pasado muchas veces en el curso, ¿está?
Esto es de verdad, ¿tá? Pero bueno, no estamos acá. Ahí tenemos el actor. Ahí lo soltamos al gato, ¿no? ¿Qué hace el gato solo? Al principio, solo al principio. Claro, pero si yo solo lo suelto y el gato no hace nada, él va a bajar de hecho, porque no tiene por qué girar, porque no le di giro inicial, no hay nada que pueda modificar el giro, porque el torque es nulo, entonces el omega tiene que ser constante. Entonces ahora, ¿cómo logra girar el gato? Es una gran cuestión, que hay publicaciones científicas al respecto y todo. Bueno, ahí él logra girar, se asusta un poco obviamente, pero el gato siempre cae parado, ¿no? Entonces, toca y pum, para afuera, ¿no? ¿Por qué gira? Bueno, y es realmente la cuestión vinculada a esto, que ya les digo, no es, parece sencillo y trivial, pero no lo es. Entonces se debe a la forma que tiene la columna vertebral del gato, que él puede separar el movimiento en dos, ¿no? Él logra partir el movimiento de la columna en dos partes y con eso generar mágicamente dos componentes. Va a haber un primer giro del torso del gato para arriba y otra componente de giro del torso del gato hacia abajo. Estos dos L tienen un L total. Entonces, cuando parte el movimiento de la columna, logra separar el movimiento en dos. Este L más este L tiene un L neto, ¿verdad? Son dos vectores cabeza-cola. Hay una componente azul de momento angular hacia la izquierda. Pero no había L inicial, porque el gato estaba quieto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se conserve el L? Tiene que aparecer otra nueva componente de momento angular para el otro lado, para que el L total sea cero. Y esa componente total es un movimiento genérico del gato en la otra dirección. Entonces, él, al partir la columna en dos, como quien dice, o sea, separa el movimiento con ese quiebre, logra que aparezca una componente de momento de giro en la otra dirección. Y con eso el gato cae. Si el gato no pudiera partir su columna en dos, por decirlo así, jamás podría hacer ese giro. Razón por la cual nosotros no podemos hacer eso tampoco. Nosotros nos ponen de cuatro patas y nos sueltan, ¿está? Sabemos lo que va a pasar. Así que bueno, la caída del gato es consecuencia, obviamente, de la conservación del momento angular y bueno, de un poco de su fisionomía. Pueden ver el videito que está allí asociado a eso. Bien. Extensión de esto. Volvamos un poquito hacia atrás. Si siempre mi sistema yo lo defino con lo que está dentro y lo que está fuera de mi bolsa, volvamos a lo que hicimos en momento lineal, ¿verdad? Yo digo, defino mi universo, y mi universo es todo lo que yo conozco. Entonces, si mi universo es todo lo que yo conozco, no hay nada por fuera de mi universo. Si no hay nada por fuera del universo, no hay nada que pueda ejercer un agente externo, torque. Entonces, el momento angular del universo, ¿cómo es? Constante. ¿Tá? Así que lo mismo que dijimos con la cantidad de momento lineal del sistema. El momento lineal del universo tiene que ser constante porque no hay nada externo que pueda modificar el momento lineal del universo. El universo se expande, crece, pero en términos netos no hay una componente translacional fija. El centro de masa del universo está fijo en su posición y en su evolución. Bien. Y el momento angular, cierta forma, y esto también siempre tratamos de traer la cuestión vinculada a la química, se puede extender a otro tipo de situaciones. Es un experimento que propuso Feynman, que está desarrollado en los libros de Feynman, las Lectures in Physics, que está recomendado como bibliografía, que están gratis, los pueden encontrar en internet. Bueno, él propuso el siguiente experimento. Imaginen que un electrón está en una espira simplemente es un cable cerrado sobre sí mismo, un anillo. En principio, a muy bajas temperaturas, algunos metales se comportan como superconductores, es decir, que la resistencia es nula, es 0, o sea, puede caer una corriente transcurriendo un tiempo infinito sin perder energía, ¿tá? Pero bueno, si uno eleva la temperatura, a partir de una determinada temperatura se llama temperatura crítica, el sistema deja de ser superconductor y empieza a ser simplemente un resistor, un cable con una resistencia. ¿Qué pasa entonces? El electrón empieza a sufrir fricción y se empieza a frenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, yo caliento esta espira, entonces había una corriente, después no hay más corriente. Pero si yo dejo otra espira en paralelo, refrigerada a una muy baja temperatura, detecto que a algunos segundos se empieza a desarrollar una corriente acá.
Es un experimento real. ¿Tá? Así que acá había corriente, calenté la espira, dejé pasar un tiempo, la corriente aparece del otro lado. Es magia. No es magia. Porque en realidad lo que pasa es que cuando el electrón se frena, empieza a emitir luz, emite radiación, salen fotones. Y esos fotones viajan y van a penetrar la superficie de esta espira, que hacen que luego la espira al final desarrolle corriente. ¿Cuál es la conclusión acá? Que la luz que se genera en las ondas electromagnéticas tiene momento angular. El fotón tiene un momento angular que está de hecho cuantizado. Y ya algo hablamos la vez pasada respecto a eso. El electrón acá moviéndose con cierta velocidad, así que hay un L inicial, que es la masa del electrón por la velocidad del electrón por el radio R. ¿Tá? Acá va a estar la otra espira. Cuando él se empieza a mover, a frenar, se van a generar fotones de cierta energía h-nu, y el fotón tiene un momento angular que es h, dicho que es delta L, que es más menos 1, o sea, puede ser positivo o negativo. Así como el electrón tiene un spin semientero, la luz tiene un momento angular entero, que le da toda una serie de comportamientos físicos bien distintos, movimiento colectivo, los láseres son colectivos, a los fotones, cuando hay un fotón de determinada longitud de onda, es mucho más probable que se le acople otro fotón de la misma longitud de onda, es como la moda, y yo puedo hacer láseres de luz, distinto a los electrones, que son fermiónicos, tienen spin semientero, principio de exclusión de Pauli, no les gustan estar muchos en la misma energía y con todos los números cuánticos iguales, se repelen entre sí. O sea, no puedo hacer un láser de electrones, puedo hacer un láser de luz. O sea, esta característica que tienen los fotones hacen que, bueno, en términos de comportamiento de la materia, lo hagan bien distinto. Y entonces, como les contaba, si yo quiero, por ejemplo, tengo la molécula de hidrógeno, o el átomo de hidrógeno con su orbital 1s, su orbital 2s, tengo este electrón acá, los orbitales 2p. Cuando viene un fotón, si le doy con la energía justa, por ejemplo, para generar esta diferencia de energía, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el momento angular del L, ¿verdad? ¿Cuánto es el L para un orbital S? ¿El igual 0? ¿No? El igual 1 es el P, el igual 2 el D, el igual 3 F, el igual 4 G, y seguimos, ¿no? Pero si yo tengo esta energía, le doy con la energía justa, vamos a ver que el fotón sigue largo, no le hace nada. Porque el L acá es 0, el L acá es 0, y el L acá es 1. Entonces, si bien tengo la energía justa, no se conservaría el momento angular. Entonces este proceso no se va a dar. Entonces se llama principios o reglas de selección en la química. Que a mí siempre me molesta mucho porque es como algo distinto. No, viejo, es conservación de una magnitud física tan importante como momento angular. ¿Tá? Pero a veces nos cuesta a los químicos, de alguna manera, ponerle el nombre correcto a las cosas. Porque esto también es física. ¿Tá? En cambio, si yo le doy un fotón, uno de color verde, que tiene esta otra energía distinta, acá sí, este electrón se puede aniquilar y se puede trasladar a ese lugar. Le doy la energía justa, le doy además la posibilidad de que el momento angular se conserve y entonces esa transición va a ser permitida. Entonces a veces entender transiciones ópticas es entender eso, que se conserva el momento angular. O sea, la radiación tiene momento angular, la materia tiene momento angular y podemos plantear conservación del momento angular en procesos de interacción radiación-materia, que insisto, como lo he dicho muchas veces, es un elemento muy importante para los químicos para entender con qué sustancias y materiales estamos trabajando. ¿Está bien? Así que no se queden con la idea que el momento angular es algo de una pelotita o de un rígido. ¿Está? Esto va mucho, mucho más allá. Bien. Dicho todo esto, vamos a hacer un ejercicio rápido para ver cómo ponemos todo esto en acuerdo, para ver cómo podemos unir la conservación del momento angular, la conservación o no de la energía y del momento lineal
para resolver una determinada situación física, como dijimos hoy. Así que vamos a hacer el problema 3. Es un ejercicio muy viejo de la cátedra que siempre me hace mucha gracia por cómo termina la pregunta. Dice así: una cucaracha de masa m corre en contra de las manecillas de un reloj por el borde de un plato circular giratorio de radio R y momento de inercia I montado sobre un eje vertical sin fricción. La velocidad de la cucaracha, medida en relación a la Tierra, o sea, al piso, es v, mientras que el plato gira en sentido de las manecillas del reloj con una velocidad angular omega 0. La cucaracha encuentra una miga de pan sobre el borde y por supuesto se detiene. Eso es maravilloso. Siempre ha quedado así la letra y es genial. Nunca vi una cucaracha comer pan, pero se ve que había más información allí. A. Halla la velocidad angular del plato después de haberse detenido la cucaracha mientras come la miga de pan. Parte B. Cuánto varió la energía cinética del sistema. Así que bueno. Bueno, tengo una cucaracha que camina por el borde de un plato. Ese plato tiene un eje, así. Según la letra, la cucaracha de masa m tiene una velocidad v medida respecto a tierra. Como la cucaracha va a estar caminando, ¿verdad?, en esta dirección, hace torque en el plato para atrás. Por lo tanto, el sentido de giro del plato tiene que ser horario. ¿Está bien? Porque si estuviera quieto, simplemente la cucaracha se movería en la circunferencia del plato. Pero como está libre de girar, obviamente yo le estoy generando un torque a través de la fuerza de roce en esa dirección y le voy a producir un giro en ese lado. ¿Está bien? Pero no importa, ese es el dato inicial. Bueno, como siempre, datos. Por un lado, la inercia que tiene el plato respecto al eje. Vamos a ponerle igual que la letra, que sí. La velocidad lineal que tiene la cucaracha y la velocidad angular que tiene el plato. Dice que no hay rozamiento, así que voy a despreciar el torque de la fuerza de rozamiento, ¿no? Con lo cual es análogo al ejemplo que hicimos hoy de la persona que estaba sentada en la silla de oficina, ¿verdad?, que podía girar sobre sí misma. ¿Está bien? Que nos piden que determinemos cuánto es la velocidad angular a la que queda girando y la parte final es cuánto es el cambio de energía cinética. Cuando la cucaracha se detiene, va a quedar fija respecto al disco, respecto a ese plato. Esta es la situación inicial y esta es la final. Ahí va a quedar una velocidad angular final. ¿Está bien? Entonces la pregunta es: ¿cómo resuelvo esta situación? Preguntas. ¿Puedo plantear conservación del momento lineal? Para que se conserve P, ¿qué es lo que no tiene que haber? Fuerza. Ahí va. Pero un plato que tiene un eje, hay un eje que está haciendo fuerza ahí. Entonces, siempre que yo tengo un eje en un choque, en un caso de un rígido, no voy a poder conservar la cantidad de momento angular. Porque fíjense, si la cucaracha camina arriba del plato, el plato no solamente va a girar, se va a trasladar. Hago una fuerza para abajo, va a haber una componente de giro, pero va a haber una fuerza sobre el eje también, en su centro de masa. El plato se va a mover para atrás. Hagan el ejercicio de caminar arriba de un plato, sobre una superficie que está encerada, por decirlo así. El plato se va a mover para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que evita que el plato se mueva? El eje. Entonces el eje hace fuerza. ¿A quién? A mi sistema. Entonces, toda vez que hay un eje en un problema de rígidos, hay una fuerza neta aplicada al sistema que no puedo escapar en términos de fuerza. ¿Está bien? Entonces el momento lineal no es constante. Así que momento lineal con un eje es mala palabra. O sea, eso hay muy casos particulares por alguna compensación de fuerzas y sentidos que se puede llegar a dar. Lo vamos a ver la última clase. Pero en términos genéricos, si hay un eje,
ese eje va a generar una fuerza que va a cambiar instante a instante, porque todo va a depender de la posición en la cual esté la cucaracha, porque la cucaracha ya está haciendo rozamiento para abajo, pero cuando está acá arriba va a ser fuerza para allá, y después va a ser fuerza para allá, va a estar cambiando todo el tiempo esa fuerza. Entonces, hay fuerza, momento lineal no es constante. ¿Está bien? Segundo aspecto, ¿puedo plantear conservación de la energía? Antes de pensar eso, que sería muy correcto en términos académicos, hay que ser despiertos en la letra, ¿no? Si me piden cuánto es la variación de energía cinética, es raro que se conserve la energía, ¿no? 0, ¿no? La inercia inicial, o más todavía, ¿por qué se mueve el plato? Si yo apoyo una pelotita arriba de un plato quieto, ¿se mueve el sistema? ¿Por qué este sistema se mueve? Porque es una cucaracha. ¿Qué hace la cucaracha? Camina. Pone energía química a mover las patas para generar energía mecánica. Entonces también que hay alguien empujando, hay alguien que hace fuerza, hay energía química que la convierte en mecánica. Ese sistema no conserva la energía. ¿No? Así que no puedo usar P y no puedo usar E. Por suerte, ¿en qué tema estamos? Momento angular. ¿Tá? Entonces vamos a plantear la sumatoria de torques. Pero hay fuerza, dijimos hoy. Pero está la magia, ¿verdad? Si bien está la fuerza del rozamiento para acción y reacción que acabamos de ver hoy, si yo me paro en el eje, el torque de esa fuerza o de la normal que genere se va a anular. Entonces, para el sistema, la sumatoria de torques es 0. Entonces, el momento angular en torno al eje de giro es constante. Y solo respecto al eje de giro. ¿Está bien? Pues yo puedo tomar cualquier punto, dijimos hoy. Tomo el L en el punto A, en el punto B, en el punto C. Ahora, hay una fuerza que se aplica acá. Si yo me paro acá, veo torque. Pero si me paro acá, donde pasa la fuerza, no veo torque. ¿Está claro? Por lo tanto, si planteo la conservación del momento angular, puedo tener una oportunidad. Bueno, ¿cuánto vale esto? Bueno, ahora tengo que escribir el L. Vamos a arrancar con la situación inicial. Hay dos términos acá. Hay un L respecto al eje, respecto al plato, más el L respecto al eje de la cucaracha, ¿no? ¿Está bien? Hay dos elementos, hay dos contribuciones al momento angular. ¿Qué tengo que hacer? Y de acá tengo que cambiar el chip. Regla. Estamos trabajando con una pseudo situación de rígido. ¿Cómo se calcula el momento angular para un rígido? Dos componentes, orbital y spin. Podemos decir, no, pero acá no tengo orbital. Sí, yo sé que a veces nos resulta cómodo ya directamente ir a los bifes con lo que hay que hacer. Pero recuerden que tenemos potencialmente dos términos para cada cuerpo. La parte orbital y la parte de spin. Si después tenemos la suerte de que uno de estos términos se va, buenísimo. Pero aprender que tengo que siempre poner los dos. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, yendo acá a la cuestión, al caso inicial, ¿está? Tengo el plato y el eje. ¿El plato se traslada? No, porque tiene el eje. ¿Sí? Pero el tema ¿cuál es? Que no hay traslación. Entonces, si yo lo estoy planteando el eje, solamente voy a estar considerando el omega 0. Entonces, el L respecto al eje del plato, que es un R centro de masa cruz P más I centro de masa por omega, ¿ah? Este término no está, porque no tiene B centro de masa el plato, ¿verdad? El centro de masa del plato está quieto. Lo único que pasa con el plato es que gira sobre sí mismo. Y el único término que va a tener el plato es una componente de spin. ¿Está bien? Y acá hay que elegir ejes. No sé, podemos tomar un eje Z saliente, positivo. Acá, regla de la mano derecha, giro horario, entrante. Y al ser entrante, obviamente, va a tener un término negativo. Entonces, menos I por omega 0 versor Z. ¿Está bien? Bien.
Sigamos. No completé el inicial. Tengo que poner el segundo elemento. ¿Quién es el segundo elemento? La cucaracha. La cucaracha ¿qué es lo que hace la cucaracha respecto al eje? Por ahora, solo camina. O sea, solo desarrolla velocidad. Entonces, cuando voy a escribir el L respecto al eje de la cucaracha, de vuelta, siempre tengo dos términos, R cruz P más y centro de masa por omega, que es como una masa puntual. Si a mí el objeto, en este caso la cucaracha, no me dicen nada, asumo que es un punto. Si me quieren decir que es un disco, que es una esfera, que es algo, me tienen que decir la forma a la cual lo tengo que modelar. Así que para esto es simplemente algo puntual. Si es algo puntual, no tiene inercia, ¿no? Si tengo un punto y mido cómo es la distancia a la cual la masa se distribuye en torno a su eje principal, es cero. Entonces la inercia de un cuerpo puntual respecto a su centro de masa siempre es cero. ¿Ah? Pero no es el término cero total el momento angular. ¿Por qué? Porque tengo una R, tengo un B. O sea, tengo término orbital. No tengo término de spin. ¿Está bien? ¿Cuánto vale eso? Y bueno, acá tenemos, trasladamos las dos colas de los vectores, R cruz P, ¿está? Una componente de momento angular orbital que sale, ¿no? Por regla de la mano derecha. L orbital de la cucaracha respecto al eje, ¿no? Saliente. Y el ángulo que forman es 90, así que esto es R por M por B por seno de 90 grados, que es 1. Así que bueno, con esto sabemos que esto va a ser más R por M por B versor Z. ¿Está? ¿Está claro? Con todo esto, recién ahora estoy en condiciones de hablar del L respecto al eje inicial. Sería R por M por B menos I por omega 0 versor Z. ¿Está? ¿Está claro? Hecho el inicial, vamos a la parte final. La parte final es, bueno, la cucaracha encontró la miga y se detuvo. Se detuvo respecto al plato. ¿Pero se puede quedar todo quieto? No. ¿Por qué no se puede quedar quieto el plato y la cucaracha? ¿Qué pasaría con el L? ¿Se conservaría? No. O sea, el L tiene que ser constante, lo dijimos hoy, en ausencia de torque. ¿Está? Acá. Entonces, si el L es constante, tiene que haber L al final. Entonces, si el plato y la cucaracha están quietos, tiene que ser respecto a sí. Tiene que quedar un omega final. ¿Ah? Entonces, de vuelta ahora, tengo que plantear. Pero en este caso la cucaracha no va a aportar L. La cucaracha, en el conjunto como una masa puntual, va a aportar su L. Ven que bueno, ay, otra vez, permítanme un segundito.
Bueno. Bueno, voy a tener que reiniciar rapidito. Perdón. Bueno. Me llamas a Kenneth y marcadores. Ay, Dios. Perdón. Ya está reiniciada 2 veces. Pasó, pero no lee, que no, no responde. Que no te, no te escribe. No escribe. Para.
acá. Sí, está bien marcado ahí, ¿no? Para. Y está bien marcado el color. Pues no, o sea, reconoce el movimiento, pero no. Pero es un tema más de. Pero no. Bien, disculpen. Seguimos acá en la pizarra común. Estábamos con el L respecto al eje final, en el cual teníamos el plato, la cucaracha que se detenía, y de vuelta, ¿no? Tenemos una componente, como siempre, viene de a 2. Debería haber una componente R centro de masa cruz P más un I centro de masa por omega final. Entonces ahora, como el cuerpo es uno solo, porque la cucaracha se detiene respecto al plato, es un único rígido, tenemos que escribir estos dos términos para el conjunto. De vuelta. Acá no vamos a tener una traslación del centro de masa al objeto porque el eje está fijo, así que este término que está acá no va a contribuir. Pero ahora yo tengo un nuevo potencial rígido consistente en el plato más la cucaracha. Entonces, lo que me va a, de alguna manera, faltar determinar es la inercia del sistema respecto al eje de giro para el conjunto. Es decir, voy a tener que hallar la inercia total consistente en la inercia del plato más la contribución de la inercia con respecto a la cucaracha. Pero ¿no dijiste hoy que la inercia de la cucaracha era 0? Sí. Cuando yo miro la cucaracha respecto a su propio centro de masa. Pero la cucaracha, ¿qué es? Es una pelotita que está girando con el plato en torno al eje de giro. Es como la inercia de una masa puntual. Entonces lo que hay que hacer acá es sumar. El plato tiene su eje respecto a su centro de masa. Según la letra, esto era simplemente I, ¿no? Era dato de letra. Y ahora le tengo que calcular la inercia de una masa puntual que pasa a una distancia R del eje de giro. Con lo cual esto fue la primera inercia que calculamos en la clase pasada, ¿verdad? Masa por distancia al cuadrado, ¿no? La integral de R cuadrado de M es el caso más simple. Toda la masa se concentra a una distancia R. Por lo tanto, la inercia total del nuevo objeto tiene ahora la componente de la cucaracha y constituye este momento de inercia final total. Entonces, no había término orbital, hay únicamente un término de giro. Yo había de alguna forma supuesto que el omega F iba en ese sentido. Acá, como hacemos siempre en momento lineal, a mí me están pidiendo omega, entonces yo puedo suponer lo que yo quiero, para un lado o para otro. Si después las cuentas me dan positivo, le invoqué, si me da negativo, va para otro lado. ¿Tá? Recordar también que el eje Z que habíamos tomado era un eje Z saliente. Y yo, como se me antojó tomarlo en sentido horario, este giro, ¿verdad?, tiene una componente omega entrante, opuesto al eje Z. Con lo cual, el L final, respecto al eje, es menos I más M omega R cuadrado por omega final versor Z. Y esto era igual al L respecto al eje inicial, ¿tá?, que nos había dado más mb por r menos i por omega 0 versor z. Entonces simplemente de acá, como el objetivo era determinar el omega final es esto dividido esto. Como esto tiene un signo de menos, lo voy a aprovechar para dar vuelta el orden acá dentro del paréntesis, que es i por omega 0 menos mb por r sobre i más mr cuadrado. Acá le pongo el vector, versor z. Y con esto queda la parte A respondida. Respecto al signo final de este giro, si va para este lado o va para el otro, recuerden que eso va a depender justamente de estas dos relaciones.
Todo va a depender de cuán rápido se mueva la cucaracha respecto al piso, respecto a la velocidad angular inicial del plato. Sí. En el momento inicial se consideraron el disco y la cucaracha por separado. Porque hacen movimientos por separado. Vos el L lo escribís para cada uno de los dos componentes. Al final, uno se queda quieto respecto al otro, entonces para vos es un nuevo cuerpo. Y no cambia el centro de masas del cuerpo total. Puede llegar a cambiar, vos lo podés describir simplemente como esta componente que está acá. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Esa era la parte A. La parte B era cuánto era la variación de energía cinética. Pero ahora tengo todo para hallar la energía cinética, ¿no? Tengo el K final y tengo el K inicial. ¿Ah? Así que bueno, acá me queda entonces que el K final es un medio ¿de quién? De la inercia nueva que acabo de hallar, la inercia total, por su velocidad angular final que acabo de hallar, toda esa porquería, menos la energía cinética inicial. Y ahí la energía cinética inicial, solo para que la recuerden, esto por lo menos acá debería andar. ¿Se acuerdan que teníamos dos términos, no? Por un lado, la mera traslación de la cucaracha con una velocidad v en ese momento, masa que se mueve con velocidad v, eso lo sabemos tratar, cinemática y dinámica la masa puntual, sumado a el giro que tiene el disco sobre sí mismo a velocidad angular omega 0. De vuelta, los cuerpos pueden tener velocidad de centro de masa y giro en torno a él. Son dos componentes que tenemos acá, plato y cucaracha, que pueden tener entonces velocidad de traslación y velocidad de giro. La cucaracha inicialmente solo se traslada, por lo tanto vamos a tener simplemente un medio de m por r cuadrado. Si midiera el omega respecto a su centro de masa lo tendría que poner allí, como un medio de i por omega cuadrado. El plato también podría trasladarse y girar sobre sí mismo, no se traslada porque hay un eje. Solamente el plato va a tener que giro en torno a su centro de masa. Por lo tanto, de los dos términos que puede tener, solamente va a tener el rotacional. Así que me queda un medio de i por omega 0 cuadrado. ¿Tá? Esto respecto al plato, esto respecto a la cucaracha. ¿Está bien? ¿Por qué lo planteo por separado? Como decía el compañero hoy, al principio, por más que los objetos estén interactuando, son entes distintos, tienen sus velocidades y sus omegas. Lo trato distintos como tal. Al final, cuando un cuerpo se detiene respecto a otro o chocan, por ejemplo, inelásticamente, ahí conforman un nodo rígido, al cual hay que, sí, hallarle la inercia en torno al eje que esté girando, su nuevo centro de masa, lo que sea, hay que tratarlo como un nodo rígido como tal. ¿Está bien? Sí. El omega 0 era negativo. Claro, sí, yo puse omega 0, sustituyo el valor y a otra cosa. Acá es cinética, acuérdate que es escalar, así que el sentido no tiene sentido, va a redundancia. ¿Está claro hasta acá? Faltaría sustituir, pero como siempre les recomiendo el control, recuadrado esto, acá está la expresión, no hay ninguna incógnita porque está todo expresado en dato de letra, ya está para recuadrar y informar. ¿Quedó más o menos claro eso? A pesar del impas. Bien. Si no hay preguntas de eso, vamos a avanzar un poquito más. Esto lo voy a pasar un poco rápido, lo voy a describir un poquito mejor la clase que viene. La inercia, ¿cómo? Depende del eje de giro. Yo voy a tener acá este aro, está la rueda de bicicleta, concentra esencialmente su masa sobre la periferia. Están los rayos, que son finitos, ¿está? Acerados para que justamente tengan buena resistencia, pero bueno, no conviene ponerle una rueda
mucha masa acá, ¿verdad? Porque estaría justamente contribuyendo a que aumentar inercia, sea más pesado. Un auto no puede ponerle rayitos de bicicleta porque tiene que soportar más velocidad, más impacto, entonces hay una cuestión estructural. Pero para la inercia, a una bicicleta obviamente, a priori, no le conviene tener mucha inercia rotacional, me costaría mucho moverlo. Todo esto se puede simplificar simplemente como un aro. Ahora bien, no es lo mismo que la rueda gira en torno a este eje, con toda la masa distribuida en ¿dónde? En la periferia, al radio del mismo, a tener un eje así, para que la rueda gire, ¿no? Un eje vertical de esta forma. Entonces, ¿cómo es esto? Dijimos que la inercia es como la masa se distribuye en torno al eje de giro. Y sí, dependiendo de cómo gire, es lo que vale la inercia. Eso en física tiene nombre propio y se llaman tensores, que es una magnitud física que depende de la dirección del espacio en la que lo vamos a ver. Y no es simplemente en física, el índice de refracción, que ustedes ven en orgánica o en físico-química para la pureza de un producto. Cuando es un líquido, todas las direcciones del espacio son iguales. Entonces es un valor. Ahora, cuando yo tengo un sólido o un rígido, la propiedad que estoy viendo en las distintas direcciones del espacio puede cambiar. Entonces, por eso, y no lo voy a desarrollar ahora, lo voy a desarrollar la clase que viene, pero les adelanto, que hay un I para cada eje que ustedes tomen. Entonces, el I no es un escalar, no es un numerito, depende de la dirección del espacio en la cual ustedes lo están ponderando. ¿Y eso qué hace? Que el omega y el L no necesariamente tengan que ser paralelos. Si yo tengo un cuadrado perfecto, entonces la inercia en torno al eje X y en torno al eje Y es la misma, el omega está definido, el L me va a quedar paralelo respecto a él. Ahora bien, cuando el objeto es asimétrico, acá pensemos en lo que venimos desarrollando. La inercia es cómo se distribuye la masa en torno al eje. ¿Se animan a decirme cómo es la inercia en torno al eje Y respecto a la inercia en torno al eje X? ¿Cuál es más grande? ¿Respecto a este eje o respecto a este eje? A X, ¿no? Porque la masa se aleja más. Entonces eso hace que cuando ustedes hallen el ángulo beta, que es L es I por omega, este ángulo va a ser distinto a simplemente el ángulo que mantiene la velocidad angular respecto al plano. De hecho, se puede calcular cuánto es ese ángulo beta en función de la inercia. Ese movimiento es muy interesante y con esto voy a tratar de terminar minutitos que me quedan, de entender, por ejemplo, el movimiento del giroscopio, que es para lo que traje la rueda que está acá. Que también el movimiento del giroscopio en química es muy importante y en salud. Cuando usted se hace una resonancia magnética nuclear, ¿no? Un nombre bastante complicado, ¿qué es lo que están haciendo? Está aplicando un campo magnético para alinear el spin que tiene el protón de los protones, ¿no? Que hacen justamente a las moléculas orgánicas en el organismo. Nos permite visualizar tejido húmedo, tejido blando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esto que vamos a hacer ahora. Cuando simplemente yo tengo una rueda, así como está, fíjense que el hilo pasa acá, ¿no? No pasa por su centro de masa. ¿Qué pasa cuando suelto la...? ¿Por qué hace esto la rueda? Gira, ¿no? Si gira, ¿qué tiene que haber? Un torque. ¿Quién hace el torque en la bicicleta? El peso. Porque el punto de apoyo está acá, el punto blanco, y la fuerza peso, ¿dónde está? Acá en el medio, ¿verdad? Entonces, al haber una fuerza que está desalineada respecto al punto de apoyo, va a generar un torque de giro. Ahora bien, y bueno, perdón, pero voy a pedir asistencia a Tatiana. Manténemelo ahí arriba. Ahora simplemente lo voy a poner a girar. La pregunta es, ¿va a pasar lo mismo? ¿Va a bajar la rueda? No. No gira. De hecho, lo puedo poner derechito. ¿Por qué no gira? Gran pregunta. ¿Está claro? Si está quieto, se cae. Si no está quieto, gira. Y eso es... Yo me canso, perdón, pero... Y más con estas cosas.
rueda de bicicleta, ¿está? La rueda era así, acá estaba el punto de apoyo, acá está el hilo, ¿está? Habíamos dicho, acá está la fuerza peso, ¿no? Entonces tengo un vector R, pongo las dos colas juntas de los dos vectores, cierro, R sobre F, aparece un torque. Así que el torque del peso es entrante y hace que la rueda quieta rote y caiga. Pero ¿qué pasa cuando la rueda tiene este punto de apoyo, pero ya está girando? Por ejemplo, al girar, bueno, esto sale así, esto entra acá, tiene un vector omega de esa forma, ¿no? La rueda haciendo esto, ¿no? La mano derecha para allá. La rueda tiene inercia, así que acá está L. Hay un L. Acá estaba en reposo, no había L. Pero acá allí hay L. Entonces, si yo lo miro desde arriba, esto, yo lo que voy a ver es la rueda, el eje, acá está el punto de apoyo, ¿está? Acá está el omega. Voy a hacerlo así para que se entienda que eso es la rueda. Así que acá tengo L, que es I por omega. ¿Está bien? ¿Qué es el torque? Es la derivada del momento angular respecto al tiempo. Entonces, si hay torque, que lo hay, torque del peso, que si yo lo dibujo acá, estaría en esta dirección, ¿está? Recuerden que acá era entrante, pero en este plano de proyección es hacia arriba, ¿está bien? Entonces hay un torque, pero hay un L. Entonces el torque, ¿qué es lo que hace? Cambia el L. Si hay un L y hay un torque, tiene que cambiar. De la misma forma que cuando ustedes aplican una tensión en una cuerdita con una masa en movimiento circular, fuerza es igual a M por A. Si hay B y hay fuerza, el B va a cambiar. Para que cambie B puede pasar que cambie el módulo, que cambie la dirección y que cambie el sentido. De hecho, veíamos que movimientos circulares eran más difíciles, porque acá vemos que con esta distribución de fuerzas, la velocidad no cambia en módulo. ¿En qué cambia? En dirección. ¿Está? Entonces, acá está acelerado, sí, claro. Está cambiando la dirección de la velocidad B. El movimiento circular está acelerado. Acá es igual. Ya hay un L. Si aparece un torque, ¿qué tiene que hacer L? Tiene que rotar. ¿Y en qué dirección va a rotar? Para acá. Entonces, lo que hace la rueda en ese plano, proyección, de alguna forma, ¿está? Porque lo estamos viendo así, ¿está? El L va para allá. Al estar el peso, lo que hace L es justamente rotar. Ustedes se concentraron en mirar que no rotaba, ¿no? Que no se caía la rueda, pero la rueda estaba rotando sobre su eje principal. Y eso es consecuencia de que existe el peso. Así ustedes cuando van en una moto o en una bicicleta, ustedes no hacen así. Hacen algo así si van lento, ¿no? Pero si van rápido, simplemente se inclinan. Aparece el torque del peso y con lo cual aparece esa componente de giro del L. Entonces miren los MotoGP, que los tipos cuando van a tomar la curva no doblan el manillar. Simplemente inclinan, hacen que aparezca el torque del peso. El torque del peso, ¿qué hace? Va a rotar el L de las ruedas. Consiguen rotación simplemente por acción del torque del peso, sin mover el manubrio. ¿Ah? Porque ya hay L. Y ese movimiento que dicen, ¿para qué me sirve eso en física? Después van a orgánica, van a analizar RMM, les van a hablar, hay un movimiento complicado que se llama precesión. Esa es la precesión. Que sufre un protón por su momento angular, de orbital, magnético, cuando está en presencia de un campo magnético. En vez de estar el peso, es un campo magnético, son imanes, por eso las resonancias magnéticas se hacen en presencia de imanes intensos. Y luego está lo que hace el protón, que es justamente el giro que tiene sobre sí mismo. Simplemente lo que se hace a nivel, digamos, de la técnica es buscar la frecuencia justa para que se pueda conseguir la mayor cantidad de rotación respecto a eso. Así que el movimiento de la rueda en presencia del peso es lo que sufre el protón en presencia de un campo magnético y es tan importante para la química porque nos permite ver dónde están esos famosos protones para elucidar la estructura o para localizar topografía química, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear. ¿Está? Así que bueno, simplemente acá para terminar, este es el inicial, este es el L final. No es el mismo el L porque hay un torque, tiene que cambiar, cambia acá.
hay un delta L distinto de 0. ¿Por qué? Porque existe un torque externo. ¿De quién? Torque del peso. ¿Está claro? Bien, dejamos por acá. Retomamos el lunes.